Este libro seguro que lo conocen, ¿verdad? Quizás lo han visto en alguna librería o en el escritorio de alguien. Y a primera vista parece un manual de sabiduría antigua, pero la verdad es que Meditaciones es un título que su autor nunca jamás eligió. Y lo que hay adentro no es exactamente un libro, sino un secreto. El secreto de cómo el hombre más poderoso del mundo evitó que su alma, se rompiera en 1000 pedazos. Para empezar, él nunca lo llamó Meditaciones. El título original, en griego, es este: Taeis eauton. ¿Y qué significa? Significa para sí mismo. Detengámonos a pensar en eso un segundo. No es para el mundo ni para la posteridad, no, es para sí mismo. Y créanme, ese pequeño, diminuto detalle lo cambia absolutamente todo. Porque esto quiere decir que no estamos leyendo un libro en el sentido tradicional. En realidad, es como si estuviéramos espiando el diario privado de un emperador. Son sus notas al margen, sus recordatorios, sus regaños a una audiencia de una sola persona, él mismo. No estaba tratando de enseñarnos nada a nosotros, se estaba entrenando para sobrevivir su día a día. Lo que nos lleva, claro, a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre más poderoso del planeta, alguien que en teoría lo tenía todo, necesitaba escribirse estas notas para no venirse abajo? ¿De qué o de quién estaba tratando de escapar? Para poder responder a esa pregunta, primero tenemos que entender al hombre, porque Marco Aurelio vivía una doble vida, era una contradicción andante. Era, nada más y nada menos que, el filósofo en el trono. Miren, por fuera era el emperador. Su palabra era ley para millones de personas. Comandaba los ejércitos más temibles del mundo conocido. Pero por dentro, en la soledad de su tienda de campaña en medio de la nada, era solo Marco, un estudiante de filosofía que luchaba día a día por ser una buena persona, buscando un poco de calma en medio de un caos total. Y ojo, que esta inclinación por la filosofía no fue algo que adoptó con el poder. No. Esto, como se dice, le venía de fábrica. Siendo apenas un joven, el mismísimo emperador Adriano lo apodó Verissimus, o sea, el más veraz, por su increíble y a veces incómoda sinceridad. Era su esencia. Una esencia que estaba a punto de ser puesta a la prueba más brutal que se puedan imaginar. Porque si nos imaginamos su reinado como una época de paz y contemplación filosófica, no podríamos estar más equivocados. Su tiempo en el trono fue, literalmente, una crisis interminable, una cosa detrás de la otra. Durante casi la totalidad de sus 20 años como emperador, Roma estuvo en guerra. Marco no gobernó desde la comodidad de un palacio en Roma, sino desde una tienda de campaña en la helada y peligrosa frontera del Danubio. Y fue allí, rodeado de barro, de frío y de muerte, donde escribió la mayor parte de lo que hoy conocemos como sus Meditaciones. Y mientras él luchaba en la frontera, una amenaza invisible arrasaba el corazón del imperio, la peste antonina. La ironía más cruel de todas es que fue traída de vuelta por sus propias tropas victoriosas. Esta plaga mató a millones, vació ciudades enteras y básicamente lo dejó gobernando sobre un gigantesco cementerio. Y justo cuando parecía que nada, de verdad, nada podía ir peor, en medio de la guerra y la peste, llegó la traición. Avidio Casio, su general más condecorado, el hombre en quien más confiaba, se autoproclamó emperador. La rebelión fue aplastada rápido, sí, pero la herida de ser apuñalado por la espalda por un amigo, esa, sabemos, dura para siempre. Pero quizás el enemigo más implacable no estaba ni en la frontera ni en su palacio. Estaba en su propio corazón. Su vida fue una procesión casi interminable de funerales. Perdió a su padre de niño, luego a su madre, a su mentor, a su hermano y coemperador, a su amada esposa, y lo más inimaginable de todo, a por lo menos 8 de sus 13 hijos. Tratemos de imaginar el peso de ese duelo, de todo ese dolor, mientras el destino del mundo entero descansa sobre los hombros de una persona. A ver, guerra, plaga, traición, un duelo interminable. ¿Cómo puede una persona soportar todo eso? ¿Cómo no volverse completamente loco? Bueno, Marco Aurelio no se rompió. En lugar de eso, se aferró con todas sus fuerzas a su kit de supervivencia, el estoicismo. Es que, para Marco, la filosofía no era un debate de salón para impresionar a sus amigos. Era, y esto es muy importante, un botiquín de primeros auxilios. Un conjunto de herramientas mentales para aplicar directamente sobre las heridas del alma. Y su diario, las Meditaciones, es el manual de instrucciones que se escribió para sí mismo.
Y todo se puede resumir en 3 ideas clave. Primero, dentro de cada quien hay una chispa divina, una inteligencia, una razón. Eso es la verdadera guía, no los miedos ni los deseos. Segundo, y esto es crucial, hay que dibujar un círculo imaginario. Dentro de ese círculo están los pensamientos y las acciones, lo único que realmente se controla. Fuera está todo lo demás. La clave es dedicar toda la energía solo a lo que está dentro del círculo. Y tercero, hay que aceptar que somos una pequeña pieza de un rompecabezas inmenso. No se trata de luchar contra el universo, sino de fluir con él. Entonces, recapitulemos. Un emperador escribe su diario secreto en un campamento militar. Muere. Y ahí debería acabar la historia, ¿no? Pues de alguna manera, ese pequeño cuaderno de notas sobrevivió. Y su viaje a través de los siglos es una historia de milagros y casualidades casi tan increíble como la del propio Marco. De hecho, durante casi 800 años, el texto simplemente desapareció. Se dio por perdido para siempre. Hasta que ya en el siglo X, un obispo llamado Aretas encontró por pura y absoluta casualidad una única copia. Y para colmo, estaba en pésimas condiciones. Cada ejemplar de las meditaciones que existe hoy en día desciende de ese único y frágil manuscrito. Pensemos un momento en lo cerca que estuvimos de no tenerlo jamás. Y justo cuando pensamos que esta historia no podía ser más extraña, lo es, porque antes de que el mundo conociera el libro verdadero, se enamoró perdidamente de uno falso. Resulta que en 1528, un obispo español publicó una especie de fanfiction sobre Marco Aurelio, una novela que se imaginaba cómo sería la vida de este emperador filósofo. Y fue un bestseller, pero un bestseller masivo en toda Europa. La ironía es increíble. Durante 30 años todo el mundo estaba obsesionado con un Marco Aurelio falso y glamuroso, mientras el verdadero, el auténtico, el atormentado, seguía perdido en un único manuscrito olvidado en algún rincón del mundo. Y si hay una frase que resume el espíritu del libro real, del verdadero, es esta. El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. O sea, no es una filosofía para tiempos de paz. Es un manual de combate para el alma, forjado en el mismísimo fuego. Al final, Meditaciones no es un libro escrito por un sabio en la cima de una montaña. Es el diario de un hombre en una trinchera, lidiando con lo mismo que lidiamos hoy: ansiedad, frustración, dolor, el peso del deber. Él no escribió estas palabras para inspirar a nadie, las escribió para sobrevivir a su propia vida. La verdadera pregunta entonces no es qué significaron para él, sino qué pueden hacer por nosotros.